Vamos. Hola, ¿cómo están amigos y amigas de la comunidad Godín Financiero? El día de hoy estamos aquí ya transmitiendo en vivo, iniciando con la cuarta sesión de 5 de este curso de finanzas e inversiones que espero que estén disfrutando, de verdad. Espero mucho que lo estén disfrutando, espero que lo estén encontrando entretenido, que les esté ayudando. Y ya saben, si es así, pues dejen su like, compartan este contenido para que llegue a más personas sobre todo, ¿no? Hace mucha falta la inversión, hace mucha falta la educación financiera, la formación financiera necesaria para qué, para invertir. Esto es algo que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy nuestro tema central es la gestión del riesgo, ¿no? Y es que es bien gracioso porque el riesgo es una palabra que necesariamente viene relacionada con el mundo de la inversión y sin embargo suele suceder bastante seguido que pues no, las personas que invierten no saben ni siquiera lo que es el riesgo, ¿no? Y esto está bien grave. O sea, el hecho de que tú no sepas lo que es el riesgo y que estés invirtiendo, la verdad es que es algo bien grave porque significa únicamente que estás haciéndolo mal. Y tan mal lo estás haciendo que no sabes lo que significa el riesgo, ¿vale? La definición técnica del riesgo no nos importa tanto para efectos de la plática de hoy, pero se las voy a decir porque pues es parte de, ¿no? La definición técnica del riesgo se caracteriza por ser una cuestión, un perjuicio, la posibilidad de que un perjuicio suceda y te afecte dentro de tu esfera personal, ¿vale? Eso es lo que nosotros conocemos como riesgo en el ámbito de la teoría, en el ámbito dogmático. Elementos importantes del concepto de riesgo que sí nos van a servir para nuestra parte práctica, pues bien, perjuicio. Acuérdense, es la posibilidad de que un perjuicio suceda en tu esfera personal. Eso es la definición del riesgo. ¿Por qué es importante la parte de perjuicio? Porque les pregunto a ustedes, ¿ustedes dirían que cuando compran un boleto de lotería, se están arriesgando a ganar la lotería? O por ejemplo, si tuvieran la certeza de que al hablarle a la persona que les encanta, a la persona que les gusta, también dirían que se están arriesgando al hablarle a su crush. O sea, si supieran 100% con certeza que eso va a terminar en que estén casados y cumplan todas las fantasías que ustedes tienen, usarían la palabra riesgo. La realidad es que no. Existe el riesgo de lesionarnos, existe el riesgo de morir, existe el riesgo de perder dinero, pero por ejemplo no existe el riesgo de ganar dinero. ¿Por qué? Porque el riesgo siempre va a ser interpretado como una tendencia que negativa, ¿vale? Esto es bien importante entenderlo, porque mientras más pronto comprendamos que el riesgo implica necesariamente una cuestión negativa, más pronto vamos a comenzar a gestionarlo. Ahora, el riesgo se compone de dos elementos. A uno le damos muchísimo peso y al otro lo dejamos por la casa de la amargura. El primer elemento del que estoy hablando y del que seguramente ustedes sabrán que se compone el riesgo es la probabilidad. ¿Ok? La probabilidad la vivimos tú y yo todos los días de nuestra existencia. Cuando, por ejemplo, nos despertamos y nos dicen, hay una probabilidad de lluvia del 30%, ¿no? Hay una probabilidad de que el mercado caiga del 60%. Hay una probabilidad de que esta acción, de que este activo suba en un 20%. ¿Ok? ¿Cuál es la parte importante e interesante de esto sobre todo? Que el aspecto de la probabilidad sí es importante. O sea, es importante saber qué tan probable es que suceda un evento o no. Pero muchas veces nos dejamos llevar y no contamos con el impacto. ¿Ok? Te voy a poner un ejemplo sencillísimo. Yo comencé a patinar hace algunas semanas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que yo me caiga mientras estoy patinando? La probabilidad es altísima. O sea, 99.99%, ¿no? Y ratificada porque me he caído varias veces. Y esto es parte de aprender. Acuérdense todos los que están invirtiendo, los que están comenzando. Es innatural. O sea, no es natural que ustedes piensen que nunca van a perder dinero cuando están empezando a invertir sobre todo.
Entonces siempre entren con la idea de que sí van a perder algo de dinero, pero las lecciones es lo que se tienen que quedar, ¿vale? Entonces seguimos con la probabilidad. La probabilidad de que yo me caiga es del 99%, ¿vale? Y aquí vamos con el segundo elemento, impacto. El impacto es bien importante, de hecho por ese motivo es por el que yo me compré unas protecciones para estar en el patinaje, porque inclusive por ejemplo si yo fuera un experto y dijeras, bueno, las probabilidades de que se caigan son del 5%, ¿no? Pero, ¿qué sucede cuando te caes? ¿Cómo te lastimas cuando te caes? O sea, cuando se actualiza ese 5% de probabilidad, ¿qué tan grave puede ser una lesión para una persona que está aprendiendo a patinar? Puede ser gravísima. ¿Por qué? Porque una persona que está aprendiendo a patinar, lo más probable es que muchas veces se caiga hacia atrás, ¿no? En vez de caerse hacia adelante, y se cae hacia adelante las muñequeras, ¿no? O sea, la verdad es que yo las estaba utilizando al revés y justamente me lo comentaron y agradecí mucho que me lo comentaran porque justo ese día me caí con las muñecas y estoy seguro que de no haberlas traído, pues sí me hubiera dolido bastante más, ¿no? Esos son probabilidades, pero el impacto nos importa más. Y el impacto es un elemento que normalmente no nos dicen que existe. O sea, en distintos eh, canales de youtubers financieros, por ejemplo, van a ver que sí se llega a hablar de probabilidad, pero nunca se habla del impacto, ¿no? Y el impacto es de verdad importantísimo. Entonces tenemos que considerar también el impacto como parte de qué, como parte de lo que nosotros estamos viendo dentro de nuestras inversiones. O sea, está la probabilidad, pero también está el impacto. ¿Y a cuál de los dos elementos creen que deberíamos de darle mayor peso? Pues claro, tenemos que darle mayor peso al impacto que a la probabilidad, porque este tema yo lo ejemplifico mucho con el tema de la pandemia, la actual pandemia por coronavirus, ¿no? O sea, ¿cuáles eran las probabilidades? Comenzando el año 2020, ¿cuántos de ustedes imaginaron que iban a terminar el año 2020 y muy buena parte del 2021 encerrados en su casa, en una cuarentena, trabajando home office, siendo despedidos quizá, ¿no? Comenzando a emprender, comenzando a invertir. ¿Cuántos de ustedes lo imaginaban? Las probabilidades de que eso sucediera, de que sea una pandemia global, eran bajísimas. Eran del punto 1,000000001%, ¿no? Sin embargo, se actualiza esa probabilidad y el impacto de cuánto fue. O sea, hay personas para las que el impacto fue del 100%, ¿no? ¿Por qué el 100%? Porque ya no están con nosotros, ¿no? Hay otras para las que fue todavía pues bastante considerable. ¿Por qué? Porque sus seres queridos los perdieron. Otros perdieron sus empleos, otros cambiaron su forma de ver el mundo. Muchas personas se dieron cuenta, por ejemplo, de que la seguridad del empleo no existe. Y no porque tu jefe sea una mala persona, sino porque varias empresas cerraron y de pronto pues ya no tenían para mantener ni a sus empleados ni a ellos mismos, ¿no? Entonces, uno de los grandes dogmas financieros que existían, que es la seguridad del empleo, esa idea de que te metes un empleo y te puedes quedar ahí durante décadas, durante muchísimo tiempo, hasta pensionarte, 40 años trabajando, pues ya no existe, ¿no? Y sobre todo no existe cuando se dan este tipo de sucesos que se conocen como eventos del tipo de cisne negro. Este evento del cisne negro pues tiene que ver muchísimo con qué, con probabilidad de impacto. El evento de cisne negro en realidad es un evento que utiliza Nassim Taleb para explicar este tipo de fenómenos. El problema aquí con esta cuestión es que, a ver, déjenme ver, me dicen que no se escucha bien. ¿Los demás sí me están escuchando bien o también tienen problemas con el audio? ¿Ya me escuchas mejor, estimado Josadek? Espero que me estén escuchando bien los demás. A ver, déjenme confirmarlo nada más en la pantalla. ¿Ya me escuchan mejor? Déjenmelo en los comentarios, porfa. Em, entonces les decía, ¿no? El problema del cisne negro, el problema del cisne negro, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con probabilidad y tiene que ver con impacto, ¿vale? Se trata de una cuestión de falsación de lo que se conoce como el conocimiento empírico y se puede contar con una historia muy amena que les voy a contar a continuación. El señor Hundley vivió hace mucho tiempo, o sea, mucho tiempo, por ahí del 1700, ¿no? ¿Y cuál fue el problema? El problema de esto fue que
Él siempre vivió toda su vida pensando que los cisnes, todos los cisnes del mundo eran blancos. O sea, él era cazador. Entonces, siempre que salía a cazar un cisne, siempre cazaba un cisne blanco. Nunca vio un cisne negro, nunca vio un cisne rosa, nunca vio ni siquiera un cisne gris, ¿no? O sea, todos los cisnes eran blancos. Entonces, después de cazar una impresionante cantidad de 500 cisnes a lo largo de toda su vida, él murió pensando que todos los cisnes del mundo eran blancos. Pues cómo no iban a ser, ya había cazado 500 cisnes blancos, ¿no? Y aquí viene la parte interesante. De pronto, gracias a un invento, resulta que a través de una fotografía, pues él es expuesto al hecho de que sí, existen los cisnes negros, ¿no? O sea, puede ver en una fotografía un cisne negro. Que tampoco le ayudaba mucho porque pues las fotografías eran en blanco y negro, ¿no? Pero vamos a dejarlo que vea un cisne negro. Y él termina, él muere pues pensando que la foto estaba trucada. ¿Por qué razón? Porque 500 cisnes blancos son bastante superiores a un solo cisne negro. Sin embargo, y ojo con esto, este es el aspecto importante del cisne negro. El primer requisito del cisne negro, hay tres requisitos para que se configure un cisne negro. El primero de ellos es que se trate de algo que es muy raro que suceda, muy improbable que ocurra, ¿vale? Entonces, el primer requisito lo juntamos aquí. De 500 cisnes blancos, un solo cisne negro es necesario para tirar la creencia de que todos los cisnes del mundo son blancos, ¿vale? Es decir, podría haber contado 1000 cisnes blancos, 2000, 1 millón de cisnes blancos, pero si existe un solo cisne negro, y existen en Australia, entonces se mete en un problemota, porque todo el trabajo que traía anteriormente se cae. Ya no puedes decir que todos los cisnes del mundo son blancos, ¿vale? Entonces, ojo con eso. Primer elemento, se trata de algo extremadamente improbable. Segundo elemento, se trata de una cuestión, una probabilidad que una vez que se actualiza, tira por completo lo que venía existiendo previamente. En este caso, ¿qué es lo que tiró? El enunciado. Tú ves a un cisne negro y de pronto el enunciado que dice todos los cisnes del mundo son blancos ya no es válido. Ya no puedes decir que todos los cisnes, ese enunciado se acabó. El impacto fue del 100%. O sea, los cisnes negros son eventos de poca probabilidad. Aquí tenemos 1 contra 500. Y que una vez que se actualizan, tiran sistémicamente lo que sea. O sea, la pandemia por coronavirus, por ejemplo, la probabilidad de que sucediera era mínima. Pero ¿qué creen? Una vez que sucedió, ¿cómo nos dejó a nosotros parados financieramente en términos de salud, o sea, en términos económicos? ¿Cómo dejó a los gobiernos declarando estados de emergencia, cuarentenas obligatorias? El tema de la reactivación económica, que ahorita sigue siendo todavía un problema, ¿no? Para muchos de los gobiernos, incluido el mexicano. Entonces, ojo con eso, ojo con eso. Y el tercer elemento, una vez que ha sucedido, ya algunos meses después de que pasó, todo el mundo te puede decir por qué iba a pasar. No sé si ustedes lo recuerden, pero este tema pasó muy claro con el coronavirus, que en febrero y en marzo, pues muy pocas personas sabían realmente qué era el coronavirus, cómo funcionaba la enfermedad, qué tanto se iba a expandir. Existía la creencia de que todavía lo podían detener en China, ¿no? De China se va a Italia y en Italia, ¡pum! Se va, se dispara, ¿no? Estaba Italia en plena semana de la moda. Entonces, bueno, y no es lo mismo una capital de negocios y sobre todo bajo el régimen chino, que pues obviamente es un régimen estricto, que pues un evento mundial en uno de los grandes destinos turísticos, ¿no? O sea, en el momento que tocó Italia, yo me acuerdo que le dije a mi familia, ¿saben qué? Ya se acabó. Dije, ya bailamos, ¿no? Ya nos tocó bailar con Berta, con la más fea, con Martita. Y pues sí, efectivamente, ¿no? O sea, terminó llegando porque ya nadie lo podía detener. ¿Por qué motivo? Porque esto es algo muy sencillo. O sea, si China fracasó con todos los protocolos y el control estatal que tienen ellos en controlar el virus, pues era obvio que nosotros, pues que Dios nos agarrara confesados, ¿no? Sobre todo por los problemas que tenemos muchas veces de egoísmo y de disciplina, que es algo que se está viendo últimamente, ¿no? Pero bueno, estamos en la tercera ola. Acuérdense, por favor, de quedarse en sus casas. Están repuntando muy feo los casos de COVID, la mortalidad de la enfermedad también. Ahora está atacando más a los grupos jóvenes. Este es un ejemplo bien claro del cisne negro, por ejemplo. La mortalidad del COVID realmente pues no es una gran tasa de mortalidad, ¿no? O sea, no es una tasa que te llame la atención inmediatamente.
Pero yo les preguntaba a muchos de mis amistades que desafortunadamente decidieron salir durante la cuarentena y terminaron pagando pues algunos costos directos e indirectos pues con sus familias. Yo les llegué a preguntar, les dije, oye, pero ¿y si sucede? O sea, está bien que tú estés sano, ¿no? Pero la probabilidad, por ejemplo, cuando escalas hacia alguno de los grupos vulnerables, dígase adultos mayores, dígase personas que tienen problemas de hipertensión, dígase personas que no tienen un estilo de vida sano, dígase personas con enfermedades vulnerables, enfermedades autoinmunes, perdón, pues ¿qué sucede? Que de pronto la probabilidad, que en mi caso, por ejemplo, puede ser de un 3% de mortalidad, se dispara muchísimo, ¿no? Y es cuando empieza a afectar. Y aquí va el otro punto, o sea, vamos a seguir por ahí. ¿Cuál es el impacto que tiene para ti que uno de tus familiares se enferme de coronavirus? Que lo puedes terminar perdiendo. Es un impacto y ese es un riesgo que, por ejemplo, yo no estaba dispuesto a asumir. En mi casa quedamos todos claros que la cuarentena, ¿no? Y seguimos todavía cuidando protocolos, seguimos sin salir como nos gustaría. ¿Por qué? Porque es un riesgo que no estamos dispuestos a asumir, sobre todo pensando en el largo plazo. O sea, pudiste haberte ido en julio de vacaciones aprovechando los super descuentos y de pronto regresas en agosto y contagias a uno de tus familiares y termina mal el asunto. Imagínate el peso que trae ese pensamiento a corto plazo, ¿vale? Y es que esto es clave para identificar los cisnes negros como debe de ser. Tenemos que pensar más allá de nuestras narices, tenemos que pensar en términos de interacciones, no de consecuencias. O sea, no es A, B, es A, B, C, D, E, ¿ok? Entonces, esto es bien importante para cuando queremos gestionar el riesgo, porque muchas veces subestimamos el riesgo. Decimos, ah, sí, hay riesgo al invertir, ¿no? Pero tú no sabes cuánto es el riesgo realmente, o sea, y depende del tipo de activo, ¿no? Porque no es el mismo, no es la misma gestión de riesgo y la misma exposición a riesgo y volatilidad que tienes. Por ejemplo, cuando estás comprando activos en el mercado bursátil, en la bolsa de valores, que cuando estás haciéndolo en el activo, en el mundo de los activos virtuales, ¿no? O que cuando estás haciéndolo en el mundo de los inmuebles, por ejemplo. Inclusive dentro de la bolsa, no es lo mismo, por ejemplo, adquirir acciones de una empresa ya consolidada, de una de las grandes, por ejemplo, pues tenemos a Netflix, a Google, etcétera, ¿no? No es lo mismo comprar una acción de ellos y las expectativas que generan que, que otra cosa, que tener una acción de una empresa chiquita que tiene potencial, por ejemplo, ¿no? O no es lo mismo invertir a través de fondos indexados que hacerlo con qué, con acciones individuales, ¿vale? Entonces, hay que tener cuidado. Por ejemplo, ahorita nos dicen en los comentarios, ¿no? Que tuvieron a dos enfermos de COVID y que se tuvieron que hacer cargo del sobrino. Hubo mucho riesgo y hasta el hospital llegaron. Claro. Y normalmente esto es algo que subestimamos, o sea, subestimamos nuestras buenas probabilidades, sobreestimamos nuestra suerte y terminamos con qué, con este tipo de cuestiones. Para lo que iba con el tema del COVID. El tercer elemento del cisne negro se conoce como sesgo de retrospectiva. El sesgo de retrospectiva es algo que cualquiera te puede, una vez que sucedió el evento, unos mesecitos después, unas semanas después de que sucede, todo el mundo te puede decir por qué sucedió. Al día de hoy, muchísimos expertos que antes del 2020, antes de febrero del 2020, no sabían lo que era el COVID, te pueden decir porque era perfectamente razonable que iba a haber una gran pandemia mundial, ¿no? Te pueden hablar de los mecanismos que tiene el COVID, te pueden hablar del egoísmo humano, te pueden hablar de cómo esta enfermedad, pues su mayor problema no es tanto la mortalidad, sino el tiempo que se puede quedar en un huésped pues en reposo, ¿no? Mientras sigue siendo infeccioso, algo que por ejemplo no sucede con el ébola, que pues también es una enfermedad altamente contagiosa, pero que los síntomas se muestran casi de inmediato, ¿no? Entonces, mucha gente ya te puede hablar del COVID y ya hay libros, o sea, ya hay libros acerca del COVID explicando por qué era una obviedad que iba a suceder lo que sucedió por personas que nunca se lo imaginaron. Eso es el sesgo de retrospectiva. ¿Qué sucedió, por ejemplo, con GameStop? Una vez que se disparó la acción, una vez que estuvo en cadena nacional, de pronto ya todos los analistas financieros te pueden decir, claro que sí, es obvio que existían estos factores de resentimiento, estos factores de rencor, estos factores de crítica social, es obvio que los shorts no son buenos, son, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ¿me entiendes a lo que voy? Ese es el sesgo de retrospectiva, cuando alguien te puede decir mucho tiempo después o tiempo después de que sucedió el evento, te lo puede explicar. ¿Ok? Esos son los tres elementos que integran al cisne negro. Aquí lo importante es que tú entiendas
que el cisne negro se aplica también a las inversiones, tanto como se aplica a la vida, ¿eh? De verdad tienes que aprender a pensar en términos de probabilidad e impacto, pero sobre todo de impacto, o sea, es mucho más importante el impacto que tiene algo. Por ejemplo, existe un 10% de probabilidad de que se caiga el mercado, ¿no? Dices, ah, bueno, pues entonces me voy alcista. Pero si lo que no te dicen es que si se actualiza ese 10%, justamente porque las previsiones eran muy alcistas, va a cundir el pánico y entonces el mercado se va a caer 40% o se va a caer 30%, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Y por ejemplo, del 90% que tenían de probabilidad de que el mercado fuera alcista, iba a ser alcista en un 3, en un 4%, ¿ok? Eso es lo que constituye algo que se llama como asimetría negativa. Estos conceptos que te pueden sonar un poco técnicos, aparte de que los maneja Nassim Taleb en su libro, Antifrágil sobre todo, nosotros los hablamos aplicándolos en un sentido práctico a las inversiones que tú realizas en instrumentos de renta variable, donde en nuestro curso de estrategias de inversión que va a comenzar el próximo martes y jueves, todavía está en 1,050 pesos, son 4 sesiones de 2 horas, todas las sesiones quedan grabadas, así que no hay problema si no puedes asistir, incluyen el material también. Si te interesa, por favor, déjamelo en los comentarios o envíame un mensaje directo, todavía estamos a tiempo, ¿vale? Este tema de la gestión de riesgo, acuérdense siempre que algo que a mí me molesta mucho, por ejemplo, de distintos proyectos de formación financiera, es que llegan al punto de decir, ¿sabes qué? No hay riesgo cuando inviertes en CETES, ¿no? No hay riesgo cuando inviertes en una SOFIPO. No, amigos, claro que hay riesgo. De hecho, inclusive en el esquema de renta fija, te están pagando por el riesgo que está asumiendo tu dinero. Claro que mientras menor es el riesgo, pues menores son los rendimientos que tú vas a obtener, ¿no? Pero hay ciertos esquemas de riesgo, por ejemplo, en los que a mí me parece contraproducente, porque yo soy de la opinión que el riesgo es subjetivo. Es decir, el riesgo que yo tengo al invertir en acciones, al invertir en activos virtuales, por ejemplo, es mucho menor del riesgo que tiene alguno de los que nos está viendo, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque alguno de los que nos estará viendo no tiene nada de experiencia. Yo hablo mucho acerca del tema del surfista, por ejemplo. O sea, para un surfista profesional, una ola de 10 metros y nada es lo mismo, ¿no? Es su calentamiento. A mí me pones en una tabla frente a una ola de 10 metros, yo no sé si el día de mañana estoy con ustedes aquí. O sea, se acabó, ¿no? Ya no me vuelven a ver y se acaba el proyecto Godín financiero por una ola de 10 metros que el surfista va a verle y va a decir, pues, ¿qué le pasa a este chavo, no? Estaba bien fácil esa ola. ¿Pero por qué? Porque el riesgo, o sea, acuérdense que invertir es una habilidad. Lo mismo que hacer un deporte. Y eso es algo que tenemos que entender. Mientras más lo vas haciendo y lo haces con forma de calidad, mucho mejor te va a ir. O sea, esa es la parte importante de formarte financieramente con libros, de formarte financieramente con cursos, de escuchar este tipo de pláticas de gente que tiene experiencia en el tema, ¿no? Que te puede aportar en ese sentido. Entonces tengan mucho cuidado. Quizá ahorita, pues invertir para ustedes sea riesgoso, ¿no? Pero eventualmente, conforme vayamos aprendiendo, conforme vayamos capacitándonos, formándonos financieramente, claro que vamos a ir avanzando. ¿De qué? De un esquema de renta fija a uno de renta variable. Quizá empecemos a utilizar herramientas más complejas, ¿no? Como que, como el apalancamiento, los futuros, que son cuestiones pues que no cualquier inversionista debería de utilizar, inclusive las ventas en corto, ¿no? Que las permiten, pero la gestión de riesgos, o sea, una venta en corto es típicamente la definición de una simetría negativa, porque tienes mucho más que perder que por ganar. Cuando la venta en corto llegue a cero la acción, eso es tu máximo. Tu máximo que puedes ganar es 100%. Pero si la acción se va hasta el cielo, como lo descubrieron nuestros amigos de GameStop, pues te metes en un super problema, ¿no? O sea, porque virtualmente la acción puede subir hasta el infinito, mientras que el mercado decida que el precio que se está ofertando por ella no es justo, entonces el precio de la acción que va a seguir subiendo, ¿no? Tengan mucho cuidado con estos aspectos al momento de invertir. También, por ejemplo, otra cuestión clásica del riesgo, ¿no? ¿En qué momento entras a un activo? O sea, ¿cuál es el mejor momento para comenzar a invertir en una acción, en un activo virtual, en algo? ¿Es cuando se volvió tendencia? No, ese es el momento de vender. O sea, el momento para entrar, el momento ideal para entrar en algo es cuando nadie está hablando de ese algo. O sea, ese es el momento para tocarlo.
Si ya están haciéndolo tendencia, si ya lo viste muchas veces en redes sociales, si ya viste que un multimillonario de Twitter habló acerca de él, probablemente ya vas tarde. Peor aún, si ya salió en las noticias, ya vas tardísimo. No te metas, tus probabilidades de ganar, inclusive con el tema del impacto, son contraproducentes. Tenemos que aprender a pensar en términos de probabilidades e impacto, porque ahí es en donde está el verdadero beneficio, ¿vale? Gestionar el riesgo tiene que ver también con qué, con gestionar nuestras emociones. De eso vamos a hablar en la última sesión de este curso gratuito de inversión que están recibiendo. Acuérdense por favor de dejar su like y de compartir para que otras personas puedan tener acceso a esta información de valor. Eh, pero bueno, es que el riesgo muchas veces nos mueve emocionalmente, ¿no? Entonces también tenemos que tener cuidado con este tipo de cosas, porque la verdad es que si no sabemos gestionar nuestras emociones, podemos hacer un buen trabajo de gestión de riesgo y vamos a terminar traicionándonos a nosotros mismos, que es algo muy clásico. Alguien que hizo su análisis y dijo, bueno, creo que mi límite de tolerancia está en 20% y de pronto bajan sus acciones hasta el 18%, decide vender y de pronto, ¿qué crees? Repuntan y se van tal como su análisis lo había hecho, ¿no? A mí me llegó a suceder muchas veces, incontables veces, hasta que aprendí a gestionar mis emociones, ¿no? Porque el dinero mueve nuestras emociones, así que eso es algo que tienes que tener también en consideración. También lo abordamos de manera más profunda en el curso de estrategias de inversión. Y para quienes no están tan acostumbrados, por ejemplo, a la renta fija y están aquí aprendiendo a invertir, apenas dando sus primeros pasos, están en sus pininos, les recomiendo que asistan al webinar que tenemos el sábado. Este es de inversiones para principiantes, donde vamos a hablar de las distintas opciones que existen en el sistema financiero mexicano, cómo sacarles el máximo rendimiento y otras cuestiones importantes que debes de considerar cuando te conviertes en qué? En un inversionista, ¿vale? La parte importante de invertir, aparte de gestionar tu riesgo, tiene que ver con qué? Con gestionar tu dinero. Invertir es un acto de cuidar tu dinero, es un acto de decir, ¿sabes qué? No quiero perder mi dinero frente al paso del tiempo, no quiero dejarlo estacionado, y eso implica que ¿qué? Que tu dinero va a ir reduciendo su valor conforme pasa el tiempo, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con eso, de verdad. Vale la pena invertir en tu formación financiera, es la mejor inversión que vas a poder realizar. O sea, se los cumplo, se los firmo y se los cumplo, ¿no? Diría ahí un ilustre expresidente. Eh, y aquí el problema es ese, o sea, mucha gente no quiere invertir en su formación financiera y no me refiero ya a invertir dinero, o sea, me refiero a invertir tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, en el canal de YouTube tenemos más de 230 videos para ustedes, en el blog tenemos ya casi 100 artículos publicados, varios hablan de inversión. Y muchas personas lo único que quieren es comprar acciones y que éstas suban y se vuelven millonarios, ¿no? No funciona así, estimados. Tenemos que gestionar el riesgo, tenemos que gestionar emociones. Las recompensas que tú obtienes, los rendimientos que tú obtienes son inversamente proporcionales al esfuerzo que existe detrás de. O puedes tener muchísima suerte y terminar regándola, ¿eh? Eso es una... ya lo saben, ¿no? Los que vienen siguiéndome de algún tiempo saben que eso es objeto de uno de mis libros favoritos de inversión. What I Learned Losing a Million Dollars, en donde Jim Paul nos explica su historia, ¿no? De cómo perdió muchísimo dinero porque no supo reconocer que estaba teniendo suerte. Entonces, que a ustedes no les pase, de verdad, que a ustedes no les pase. Quieren ganar dinero, está súper bien, pero tienen que formarse financieramente necesariamente. Y bueno, también tenemos un libro, Finanzas en Crisis, que lo pueden adquirir, ya está en 100 pesos, estuvo en oferta, pero pues si no lo aprovecharon, igual que en las inversiones, así pasa con la vida. Todavía se mantiene hasta el día de mañana la oferta de descuento del 30% en el curso de estrategias de inversión, que pasa de 1500 a 1050 pesos, ¿vale? Pues bien amigos, ha sido todo por el día de hoy. Estuvimos hablando acerca de la gestión del riesgo. Soy Miguel Caloca, socio fundador del proyecto Godín Financiero. Espero que te haya gustado esta plática. El día de mañana nos vemos para cerrar con este pequeño curso gratuito de inversión. Vamos a estar hablando acerca de la gestión de tus emociones a la hora de invertir, que te pueden traicionar bien feo, te lo digo por experiencia. Así que te espero el día de mañana en punto de las 7 de la tarde, noche, otra vez me confundo. Y bueno, cuídense mucho, nos vemos próximamente. Hasta luego.